En un vídeo anterior aprendimos a dar de alta usuarios mediante un proceso manual a través del formulario que Moodle ya dispone para tal efecto. Recordemos que a ese formulario accedíamos bien desde la lista de usuarios, como aquí observamos, mediante el enlace agregar usuario, o bien directamente desde administración del sitio, usuarios, cuentas, agregar usuario. No obstante, Moodle también dispone de la posibilidad de generar altas mediante un proceso automatizado que permite al administrador generar esas altas siempre y cuando los usuarios que quiera añadir a Moodle estén registrados en un soporte externo que ahora comentaremos. Para poder ejecutar este proceso, el administrador debería acceder a administración del sitio, usuarios, cuentas, subir usuarios. Se nos abre la pantalla mediante la cual debemos configurar el proceso a ejecutar. Pero antes, los usuarios deben estar creados en un archivo con formato CSV. ¿Cómo podemos crear un archivo de este formato? Aunque existen diversas herramientas, una que se utiliza muy habitualmente es una hoja de cálculo. En este caso, por ejemplo, Excel. Aquí tenemos la hoja Excel que se ha creado para este ejemplo, en la que podemos apreciar cómo debe estructurarse la información. Vemos que los usuarios se organizan por filas, como podemos apreciar, y que las columnas nos separan el campo de la ficha de usuario sobre el que se va a volcar la información. Además, otro detalle muy importante es el contenido de la primera fila. Aquí podemos apreciar que no guarda la información de ningún usuario, puesto que se usa precisamente para indicar el nombre del campo al que pertenece cada columna. Eso sí, es importante detallar que ese campo debe indicarse en inglés, puesto que así lo entiende Moodle. Otro detalle importante en la subida de usuarios es el tema de los campos obligatorios. Sucede que cuando damos de alta una lista de usuarios a través de un proceso masivo como el que estamos llevando a cabo en este ejemplo, Moodle tan solo exige 5 campos con carácter obligatorio, que aquí están detallados en color azul. El nombre de usuario, la contraseña, el nombre y el apellido y el correo electrónico. Cuando el alta se hacía de forma manual a través de la ficha, a estos 5 campos había que añadirles ciudad y país. Yo aquí además he añadido el campo ciudad y no he añadido el campo país. ¿Qué ocurre con estos dos campos? Pues lo que ocurre es que cuando Moodle no se encuentra estos campos en el archivo CSV, a cada usuario le va a asignar la información que contenga para esos campos el administrador principal del sitio Moodle. Yo he querido detallar la información de ciudad, puesto que entiendo que es más probable que sea un dato individualizado y que pueda no coincidir con el del administrador principal del sitio Moodle. Una vez preparada la lista de usuarios, vamos a crear ya el archivo CSV. Para ello, en nuestro Excel nos vamos a la barra de menús y en el menú Archivos seleccionamos Guardar como. Se nos abre una ventana en la que seleccionaremos de la casilla Guardar como tipo la opción CSV delimitado por comas. No obstante, ojo con esta etiqueta delimitado por comas porque puede crear alguna que otra confusión, pero lo vamos a comentar en breve. Clicamos en guardar, nos aparece una ventana de advertencia en la que nos indica simplemente que el archivo CSV no es compatible con el formato Excel de múltiples hojas. No tiene mayor importancia. Vamos a aceptar. Y con ello lo único que estamos diciendo es que vamos a crear el CSV con la información de la hoja activa. Clicamos. Se nos abre una nueva ventana informativa. La vamos a aceptar también clicando en sí. Y ya tenemos creado nuestro archivo CSV
en la carpeta en la que habíamos creado el archivo Excel. Vamos a verlo. Ahí están. Por un lado el archivo Excel y por otro el archivo CSV que acabamos de crear. Vamos a abrirlo, pero con el bloc de notas. Y observamos cómo está incorporada la información con el formato CSV. En la primera fila tenemos el nombre de los campos y de la segunda fila en adelante los usuarios que habíamos creado en nuestro Excel. El carácter separador que nos detalla cada uno de los campos es un punto y coma. En cambio, recordad que cuando hemos creado el archivo CSV, aquella etiqueta nos decía delimitado por comas, y eso es lo que nos puede generar un cierto conflicto o una confusión. Aparentemente hay una contradicción entre lo que Excel nos proponía y lo que realmente se ha creado. Realmente Excel no decide el carácter separador. De hecho, aquella etiqueta pues es ciertamente desafortunada, porque realmente el carácter separador que se ha elegido, en este caso el punto y coma, viene por defecto según la configuración regional que tengamos en el Windows de la máquina desde la que se está generando el archivo CSV. En nuestro caso tenemos configurado punto y coma y yo recomiendo que lo dejéis así. Ya tendremos presente cuando se lea el archivo desde nuestro model este detalle para no incurrir en ningún error. Cerramos el archivo y ahora ya nos quedaría ir a nuestro model para realizar la lectura del archivo CSV generado. Una vez regresamos a la ventana subir usuarios de nuestro model, para leer el archivo CSV clicamos en seleccione un archivo. De la ventana que se nos abre seleccionaríamos subir un archivo, examinar, seleccionamos el archivo CSV y clicamos en subir este archivo. Acto seguido, en la casilla delimitador CSV nos viene por defecto el carácter coma. Bien, recordemos que nuestro archivo CSV ha sido generado con el carácter delimitador punto y coma. Por lo tanto, vamos a desplegar y seleccionar punto y coma. El resto de campos lo vamos a dejar con el valor por defecto. Clicamos en subir usuarios y Model nos muestra una lista con la previsualización de los usuarios que se van a crear. Existen una serie de campos que podríamos modificar en cuanto a la configuración. Vamos a dejar los valores por defecto y clicamos al pie de la página en subir usuarios para confirmar el proceso. Y ya tenemos el resultado de la subida de usuarios. Nos da un mensaje final con el número de usuarios creados y los errores, que en este caso han sido 0. Clicamos en continuar. Y ahora, para observar la lista de usuarios con los nuevos incorporados, nos vamos a usuarios, cuentas, ojear listas de usuarios. Y en ella observamos los usuarios que hemos dado de alta, el 6, 7, 8, 9, el 10 y el 11. Con toda la información que habíamos configurado en cuanto a la individualización del campo ciudad, y observamos que el campo país que no habíamos detallado ha heredado la información que tiene en el mismo campo el usuario administrador principal del sitio. Y en referencia al proceso de subida de usuarios,
Eso es todo.